Vamos a seguir con nuestros estudios de Mateo y solamente vamos a tocar un versículo solo. Por la riqueza, por el contenido que tiene, solo nos da tiempo a estudiar Mateo 24, 13. Creo que es un versículo importante. Vamos a seguir motivándonos en el cristianismo, porque esto es lo más importante del mundo. El otro domingo hablábamos por radio, por Zoom, del desánimo. Lo importante es no desanimarnos y perseveremos en la doctrina. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, hace hincapié la Biblia, será salvo. Esto lo dice en Mateo 10, 22 y también en 24, 13. Es lo mismo, lo repite dos veces. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Nuestro estudio en esta mañana lo vamos a hacer muy sencillo. A mí me gusta hacer las cosas sencillas porque de esta manera se nos queda mejor en la mente. No alta tecnología, que eso al final salimos y no nos queda nada. Vamos a ir contestando tres preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué es importante perseverar en el cristianismo? Esa es la primera importante. En segundo lugar, ¿qué es perseverar en el cristianismo? Y en último lugar, ¿qué podemos hacer para motivarnos a perseverar en el cristianismo? Vamos al primer punto. ¿Por qué es importante que persevere en el cristianismo? Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Seremos salvos de nuestros pecados. Si perseveramos hasta el fin, seremos salvos de la segunda muerte, como nos dice Apocalipsis. Seremos salvos de la ira venidera, como nos dice Romanos 5. Muy importante este versículo. El versículo implica claramente eso, pero también implica que si no perseveramos, no será salvo. El que persevere hasta el fin, será salvo. Pero el que no persevere hasta el fin, no será salvo. Y vamos a explicarlo. Alguien puede decir: yo soy salvo por toda la eternidad. Si yo hago una decisión por el Señor Jesucristo, soy salvo por toda la eternidad. Eso me dijeron. Pase lo que pase, yo soy salvo por toda la eternidad, porque yo un día hice una decisión. Pero te digo que si tú haces una decisión por el Señor Jesucristo, una oración como un loro, como un papagayo, no serás salvo. Señor, creo en ti. Tiene que dar fruto con perseverancia. Esto, como digo, es muy importante. Mucha gente ha sido engañada en cuanto a esto. No hay en esta persona que dice: Señor, creo en ti, no hay ni el más mínimo fruto de su conversión. Tiene esta persona que nacer de nuevo. Tiene que ser transformada por el Espíritu Santo. Tiene que perseverar y dar fruto para ser salvo. El Señor dijo: mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Si tú haces una decisión: Señor, creo en ti, Señor, yo te acepto, como un papagayo, y no perseveras en el cristianismo y, por supuesto, no produce fruto, no serás salvo. A mí me da mucha tristeza, hermano, mucha lástima oír decir de una hermana esto: yo no me preocupo de mi hijo, porque cuando era niño levantó la mano en una clase bíblica, pero el hijo dejó el cristianismo
en su juventud. No se ha parado en la iglesia por años. No lee la Biblia. No adora a Dios, por supuesto. No viene a la iglesia por años. No ha perseverado. Nuestro Señor dice, el que no persevera no será salvo. ¿Vosotros penséis que porque hiciera una decisión por Cristo en una clase bíblica y no volviera jamás ya por la iglesia esta persona es salva? Yo creo que no. También conozco personas que se han bautizado y se bautizaron y no volvieron más por la iglesia, ni han aparecido por aquí. Yo no puedo considerar que esa persona es salva. Lo siento, no, yo no puedo considerarla. Y se ha bautizado. Por más decisiones que haya hecho, por más oraciones que digas, por más que te hayas bautizado, por más que haya ofrendado, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, y por ende no perseveras en el cristianismo, no serás salvo. Nuestro Señor nos dice, el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Lo vemos en Primera de Juan. Dice, salieron de nosotros, estaban entre nosotros, como he dicho, estas dos personas que ya no están aquí. Puedo decirlo porque ya no los nombres, pero que ya no están aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Más claro está en el 2 de Juan, versículo 9, que dice, cualquiera que se extravía y no persevera, escuchad la palabra, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Os dais cuenta? Juan es muy claro. Juan es un escritor que no tiene medias tintas. No tiene tonos grises. O es blanco o es negro. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene tonos grises. Está muy claro. Cualquiera que se extravía, que deja el cristianismo, que se extravía, se pierde, no persevera en la doctrina del Señor Jesucristo, no tiene a Dios. Pero alguien puede decir, yo me arrepiento al final de mi vida. Primero quiero disfrutar la vida a tope. Al final, ya me arrepiento al final y yo ya soy salvo. Recuerda la historia del ladrón en la cruz. Sí, me acuerdo, y todos vosotros os acordéis, y en verdad fue salvo uno, pero acuérdate también de que habían dos ladrones, dos sujetos allí colgados en la cruz. ¿Qué le pasó al otro? Al final, ¿qué le pasó? Que no fue salvo, no se arrepintió, no creyó en el Señor Jesucristo. Y la verdad es que si al final te arrepientes, al final te arrepientes en el Señor Jesucristo, serás salvo. Puede ser, yo no pongo, si al final, como esos dos ladrones, uno creyó y otro no creyó, en el ocaso de sus vidas, uno se salvó y otro se perdió. Puede ser que la persona que esté escuchando el Evangelio y diga, yo al final de mi vida me arrepentiré y sé que soy salvo, y lo será. Será salvo. Ojalá que al final te arrepientas esta persona y dé fruto, ojalá, pero dime, ¿quién te asegura que vas a tener tiempo para arrepentirte? ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te asegura de que se va a tener tiempo para creer, para hacer una oración, para confiar en el Señor Jesucristo? ¿Quién te lo asegura? ¿Un accidente? ¿Un paro cardíaco? ¿Un ACV? Que no te da tiempo ni para respirar, y ahí te vas a quedar. ¿Quién te asegura que Dios te va a conceder la fe y el arrepentimiento? Porque esto es cosa de Dios. La fe la da Dios y el arrepentimiento también lo da Dios. Al final, ¿quién te asegura eso? Si tú le has negado toda la vida, le has rechazado toda la vida, puede que sí, pero que seas salvo al final, que te pienses arrepentirte al final, pero no te arriesgues mucho.
Un punto positivo en cuanto a esto: tienes que perseverar porque así tendrás galardón completo. Y estas son las palabras de 2 de Juan, en el versículo 8, que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis un galardón completo. Galardón completo. Y también dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, hermano. Y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Pero en el versículo anterior estaba hablando de galardones. ¿Qué es un galardón? ¿Qué es un galardón? El galardón completo, sino que recibáis galardón completo. ¿De qué se tratan los galardones? Pues la verdad es que yo no sé de qué se tratan los galardones en el cielo, yo no lo sé. Son cosas que ojos humanos no han visto, ni oídos humanos han oído. Tienes que... Cuando estemos en la eternidad, entonces lo vamos a ver qué es y vamos a comprender. Estoy seguro que los galardones que el Señor nos tiene preparados tiene que ser algo maravilloso, hermano, a cada uno de nosotros. Tiene que ser algo tremendo. Aseguro que no vamos a llegar al cielo y nos van a dar esos galardones que yo estoy hablando y vamos a frustrarnos y a decir: ¿perseveré yo para esto? ¿He trabajado yo tanto para esto? No, será algo, hermano y hermana, algo maravilloso que te va a dar el Señor, algo grandioso. Yo no sé lo que es, porque yo no lo he oído, tampoco lo he visto, ni ojo humano ha visto estas cosas. Yo no lo sé. Y por eso, cuando lleguemos al cielo y recibamos esos galardones y diremos: esto es lo que el Señor me había prometido. Y qué bien hice perseverando. Qué bien lo hice perseverando. Otra razón es que tienes que perseverar por los demás, querido padre y querida madre. Tienes que perseverar por tu esposo, tienes que perseverar por tus hijos, por tus amigos, por tus cuñados, por tus hermanas, como yo tengo. Si como padre no perseveras en el cristianismo, vas a hundir a tu familia en el infierno eterno. Fijaos qué grave que es esto. Y qué feo ha de ser eso. Y qué hermoso es perseverar y llevar a la familia al cielo. Yo, ¿para qué quiero ir al cielo si no está mi esposa conmigo y mi hijo? De verdad, hermano, lo digo. ¿Qué hago yo ahí solo? Yo necesito a mi esposa, la de la tierra y en el cielo. Y necesito a mis 5 hijos. Sería para mí tremendo. Yo no sé cómo yo estaría en el cielo sin mi hijo y sin mi mujer. No me lo imagino yo. Yo tengo que esforzarme y perseverar. Y qué horrible ha de ser que por tu culpa tu familia se hunda en lo más profundo del infierno. Tienes que perseverar, querida hermana y hermano. Tu familia, tu hermano, tu amigo van a seguir tu ejemplo si tú perseveras. Van a seguir tu ejemplo. Tus amigos que le has hablado no van a creer en el cristianismo. Tus compañeros de trabajo, de escuela, se van a burlar. Van a profanar el cristianismo. Sí. Tienes que perseverar. Es más, Dios te va a demandar la sangre de tus hermanos, tus parientes, tus amigos, de tus hijos, porque no perseveraste. ¿Recordáis en Ezequiel, por favor, Solana? ¿Recordáis en Ezequiel 33 el deber del atalaya? Le dice Dios, pone un atalaya en una torre, vigila. El deber del atalaya es, cuando veas al enemigo, toca la trompeta, que se aperciba el pueblo, y la sangre no será sobre el atalaya, será sobre aquella persona que ha oído la trompeta y no ha obedecido la trompeta. La sangre será sobre esa persona y no sobre la atalaya. Por lo tanto,
La sangre será sobre ti, la sangre será sobre mí, si tu hermano, tu padre o tu hijo o tu hija se pierde por tu culpa. Hay una cosa que yo también tengo que decir. Muchos, ojalá no sean muchos, pero a veces nosotros somos culpables de llevar a una persona al infierno por nuestro testimonio, por nuestra mala conducta. Probablemente nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe y lo ve, y por nuestras malas conductas hemos dado lugar a que ese se vaya al infierno. Muchas gracias. No demos lugar que otras personas se vayan al infierno por nuestra culpa, mucho menos nuestra familia, nuestros hijos y nuestra esposa, mucho menos. Dice en 2 de Pedro 2:21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, mejor es no haber conocido el Evangelio, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Te hubiera sido mejor no haber conocido el Evangelio si no perseveras. Te hubiera sido mejor nunca haber entrado en esta iglesia si tú no perseveras. Mejor es nunca haber escuchado el Evangelio. El infierno va a ser más doloroso, más tormentoso, porque sabiéndolo no perseveraste en el cristianismo. ¿Cómo te va a gritar tu conciencia? Porque tú sabías que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero tú no perseveraste, lo sabías. Este es el tormento. Este va a ser el tormento para aquellos que no perseveraron, como esa persona que se bautizó, como esa madre que dice que el hijo levantó un día en una clase bíblica la mano, pero ya no volvió por la iglesia. Esto es el tormento del infierno, haber sabido la verdad y no lo hiciste. En último término, es que tienes que perseverar. Esto es maravilloso, hermano, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Al último se trata no de que tú vayas al cielo por la eternidad. Al último se trata de las coronas que vas a recibir en el cielo, si perseveras. Al último se trata de la alabanza y de la gloria de Dios, que Él se merece todo, hermano. Que Él, un Dios completo, bajara a la tierra y se sumara a la naturaleza humana, se sumara a la naturaleza divina, y que Él sufriera en su cuerpo el tormento y la angustia de nuestros pecados, y que nosotros seamos libres. Se merece toda la alabanza, hermano, y toda la gloria. Es poco lo que hacemos, poco. Nuestro corazón no llega, no alcanza a alabar a Dios como Él se merece. Tienes que perseverar para la gloria de Dios. La segunda pregunta: ¿qué es perseverar en el cristianismo? ¿Qué es perseverar? Tengo que perseverar. ¿Pero de qué se trata eso? Perseverar en el cristianismo es mantenerse constante en algo que hemos comenzado. Hemos comenzado una cosa y continuamos con esa cosa. Eso dice la RAE. Lo he mirado en el diccionario y eso dice. Es una buena definición, pero en la Biblia implica más. Se nos queda corto. Implica mantenerse, perseverar significa mantenerse constante en una cosa comenzada cuando haya oposición, cuando haya aflicción. Seguir adelante, hermano. Ha venido la pandemia y de verdad me gozo en todo mi corazón y mi alma en veros aquí a todos, de que volvamos todos a sentirnos juntos en la iglesia. De verdad, ha venido la pandemia y bueno, nosotros perseveramos. No nos ha hundido la pandemia. Seguramente hay que seguir adelante. Veamos, Hebreo lo traduce, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, la misma palabra, pero traducida de otra manera. En nuestro texto sufrió es la misma palabra que de 24:13, perseveró, sufrió, perseveró, aún en las burlas. Le vendaron al Señor Jesucristo, recordáis, los ojos, le golpearon y le decían, profetiza, ¿quién te ha golpeado? La corona de espinas,
Todo eso sufrió, soportó, perseveró en esa contradicción. Continuar, perseverar es continuar aunque haya oposición, continuar aunque haya oposición, aunque haya aflicción. Se trata de soportar, de sufrir por el Señor Jesucristo. Esencialmente, hermanos, perseverar en el cristianismo se trata de continuar en el Evangelio. Ni pandemia, ni hasta que nos lata el pulso. Seguir adorando al Señor y seguir al Señor. Eso es perseverar hasta que el Señor nos lleve a su presencia. O Él venga. Ojalá no veamos la muerte física. Se trata de continuar el Evangelio. Por eso dice en 1 Corintios, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Os dais cuenta? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque el corazón, el núcleo de perseverar es permanecer en el Evangelio. Ese es el Evangelio en el cual tenemos, hermanos, que perseverar para ser salvos. Eso es lo que nos salva. Lo que nos salva es perseverar en nuestra fe. Creer el Evangelio, que Cristo murió por mí. Porque hay que ver lo pecador que yo soy, tanto de nacimiento, de Adán, herencia de Adán, como por práctica diaria. Yo cada vez me veo más imperfecto, con menos frutos del Espíritu, porque débil. Es lo que nos salva. Muy importante, si sufrimos tentaciones, dudas, ¿quién no tiene dudas? Aflicciones, ¿quién no tiene aflicciones? Y seguimos confiando en eso, confiando en Cristo que murió por nuestros pecados, porque Él es el único representante, Jesucristo, ante Dios. Seremos salvos, salvos, salvos. Podemos salir esta mañana con gozo de ver lo que tenemos en el Señor, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos salva. Y es muy importante que entendamos que como cristianos somos débiles. Todos somos débiles. Yo cuando veo a alguien así que va pisando fuerte, digo, bueno. Como cristianos vamos a sufrir dudas. Como cristianos somos pecadores. Y es muy fácil que el diablo te tiente a desertar, como estas personas que os he mencionado. Es muy fácil que el diablo te tiente a desertar del cristianismo, inyectándonos pensamientos negativos, que pensemos, es que yo soy tan débil. Efectivamente, muy débil. Yo tengo muchas dudas, mucha incredulidad. Es más, llevo años en el cristianismo y no tengo dones. He oído hermanas decir, no tengo dones ninguno, yo no sirvo ni para decir, ni para hacer una oración, ni para dar en una mañana un pensamiento de 3 minutos. Es más, me siento cuando me levanto inseguro. Yo le tengo que decir, tú persevera en la fe. Tú persevera en la fe, que Cristo murió por tus pecados. Tú persevera en el Evangelio, que Cristo murió y resucitó para darte vida eterna. Si Dios te acepta, no es por los dones que tengas, ni por lo mucho que sepas hablar, ni los títulos que tengas. Si Dios te acepta por su gracia, por pura gracia, hermano y hermana, no por los títulos que tengas colgados en tu habitación, y por Él nada más. Entonces, pase lo que pase, tú persevera en el Evangelio. Continúa el Evangelio, a pesar de la oposición y la pandemia y no sé cuántas cosas. Y si el diablo te acusa, la gente te acusa, tus amigos te acusan, tu conciencia te acusa y te dice, tú no vas a ser recibido, tu conciencia, tú no vas a ser recibido en gloria nunca. Tú contéstale, yo sé que soy débil y lo sé que soy pecador, yo sé que no hago todo lo que tengo que hacer, lo sé que no hago, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Soy un siervo mediocre, pero estoy perseverando en la fe del Hijo de Dios, el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que te salva.
Eso es lo que te salva. Que perseveres en el Señor Jesucristo y en Él nada más. Eso es lo que te salva. El apóstol Pablo le escribe al pastor Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Esa fe nos lleva a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esa fe nos lleva a perseverar los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión los unos con los otros. Hechos 2:42, lo sabéis mejor que yo. Pero hay algo en Romanos que nos dice lo siguiente: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Perseverando en hacer bien buscan honra, gloria e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vida eterna, fijaos hermanos, a los que perseverando en hacer bien, tenemos que perseverar en las buenas obras. Y no te suene raro lo que estoy diciendo, porque somos salvos por la fe. Sí. Si no te digo que no. Por ejemplo, debemos de cuidar en las buenas obras nuestros cuerpos. No pasarnos en comida, en bebida. Se trata de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Eso es hacer buenas obras. Perseverar en el cristianismo se trata de perdonar los unos a los otros. Perseverar en el cristianismo es ser cuidadoso de nuestras casas, de nuestras cosas. Se trata de enseñar a las mujeres jóvenes, como dice Tito, enseñarlas a amar a sus maridos. Se trata de amonestar, de disciplinar, aconsejar a nuestros hijos, no provocarles a ira. Se trata, perseverar, de amar a nuestro prójimo. Se trata de compartir el Evangelio, eso es perseverar. Y digo esto porque hay algunos cristianos que se sienten cristianos de segunda clase. Piensan que serían más cristianos si pudieran hacer grandes obras, de dar más dinero. Si fueran, por ejemplo, sería yo más cristiano si fueran misioneros a África. Pero tengo que decir, hermano, que las buenas obras de Dios las requiere aquí. Eso es una utopía, que te vaya a África a predicar el Evangelio. Las buenas obras Dios las requiere aquí, hoy, en nuestro llamado a cada uno de los que estamos aquí. Cuando tú estudias una buena obra, es que lo hagas bien. Cuando tú arregles una máquina, que lo hagas bien. Cuando estés en tu casa con los platos o con la ropa, sin quejarte. Es una buena obra decir que esto quiere Dios de ti, que vayas todos los días al trabajo temprano. Esa es la buena obra que Dios quiere de ti. No menester que te vayas a África. Esa es la obra que Dios requiere de ti. De eso se trata las buenas obras del cristianismo. Y tenemos que perseverar en estas buenas obras. Y podíamos seguir muchísimos ejemplos. Pero la salvación es por obras. Yo no creo que la salvación sea por las buenas obras. Tengo que decir que por leer la Biblia no me salva. Ir a la iglesia no me salva. Participar de la mesa del Señor, si estas personas vinieran, estas que he mencionado, vinieran a participar de la mesa del Señor, la mesa del Señor no las va a salvar. Orar los viernes, si no has nacido de nuevo, no me salva. Entonces podemos creer que la salvación es por mala obra. Si no es por buena obra, tiene que ser por mala obra. ¿Tú crees que el Señor te va a recibir cuando vives una vida, la persona vive una vida de apatía, de rebelión, sin perseverar en las cosas del Señor? ¿Tú crees que el Señor lo va a recibir?
Por supuesto que no. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Él nos lo advirtió en este contexto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero es tan difícil esto del cristianismo. Y yo estoy tantos días en la iglesia, ahí en la iglesia, yo no encuentro pareja. Yo no quiero nada del mundo, pero es que en la iglesia no encuentro pareja, ¿no? En la iglesia no hay. La verdad es que te tengo que decir que la cristiandad no es cosa fácil. El cristianismo no es cosa fácil. Pero vale la pena, y ahí está la promesa y la advertencia. Romano ya lo dice, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pienso que al final el camino de la felicidad está en la perseverancia. Ahí va a encontrar la felicidad, una felicidad eterna. Esto es lo que va a glorificar y exaltar al que te dio la vida, a tu Creador. Eso es lo más importante. Y llegamos 5 minutos, os voy a robar, a la última pregunta. Es práctica y nos va a ayudar en esto. ¿Qué podemos hacer para motivarnos en el cristianismo? ¿Qué podemos hacer para perseverar, a motivarnos en el cristianismo? Es muy difícil, lo entiendo, pero podemos hacer... ¿Qué podemos hacer para ayudarnos a perseverar en el cristianismo? Pues vamos a ver. Número 1. Debemos pensar mucho, hermanos y hermanas, en nuestra alma. Nuestro texto nos habla de la salvación de nuestra alma. Es por eso que Lucas nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con paciencia, aguantando, soportándolo todo, ganaréis vuestras almas. Tu alma es lo más precioso que tienes. Es lo más valioso que tienes, tu alma. Es lo de más valor que tienes en el mundo entero. No la pierdas. Persevera por lo más precioso que tienes, tu alma, que es inmortal. Medita mucho en eso. Otro punto. Debemos abrazarnos para motivarnos de algunas promesas de Dios que nos ayuden a perseverar. Hay miles de promesas en la Biblia que nos ayudan a perseverar. Leo una muy motivante. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esas tribulaciones, en esos problemas, en esas pandemias, en esa falta de trabajo, en esos ERTE, en esas dudas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta para mí es preciosa. Cuando yo tengo angustia, problemas, que nada más lo sé yo en mi fuero interno, y estoy en la cama, 4 veces la digo, y ya me quedo durmiendo, del descanso que me da, de la paz que me da la palabra de Dios. Y es esta: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mentalmente repítela y te quedas descansando, relajado, y ya te duermes y se te va el problema. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Jehová, otra promesa. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Maravillosa esta promesa. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Otra promesa. Mas el que aún también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Tercera promesa. Debemos pensar mucho en la brevedad de las aflicciones, hermanos, de la eternidad y de las bendiciones celestiales. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y voy a poner un ejemplo y lo vais a entender. Vamos a suponer que tengas que
aguantar, perseverar, soportar problemas en tu familia, soportar problemas en tu trabajo, soportar enfermedades en tu cuerpo. Todo esto lo tienes que hacer por 100 años. Pero 100 años no es nada, hermano, comparado, como dice aquí el apóstol. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Qué son 100 años comparado con los millones y millones y millones y así trillones de años que vamos a estar en el cielo? ¿Qué son 100 años comparado con todo eso? Nada. Aguanta, soporta y considera que al final vas a obtener la gran gloria con Cristo Jesús. Medita mucho en esto. 100 años no son nada comparados con los millones y millones de años que vamos a estar en el cielo, en la eternidad. Debemos considerar estas cosas, y esta debe ser una de las cosas, otra, la última. Nuestra última motivación, la motivación suprema, todo lo que hagamos en la vida, nuestra motivación, todos nuestros actos, todo nuestro trabajo, todas nuestras actitudes, todo tiene que ser para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, para darle la gloria a Dios. Vamos a esforzarnos y levantarnos y vamos a orar y vamos a ayunar. Que esto no se predica en la iglesia. Vamos, y la Biblia está, vamos a ayunar, resistir con paciencia. Al final, para la gloria de Dios, que a lo último Dios te va a dar el arrepentimiento, las buenas obras, te va a dar la gracia para perseverar. Que el Señor nos ayude a todos en esta mañana a perseverar en el Evangelio y en glorificar su nombre. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por este breve pensamiento, Señor, y débil pensamiento, pero, Señor, queremos que tú lo apliques en los corazones de esta mañana de nuestros hermanos y que abunden más y más en fe y aumenten la fe, nos aumenten la fe a todos. Gracias, Señor, porque va aflojándose la enfermedad y vamos reuniéndonos poquito a poco en la iglesia, el centro de adoración, Señor, tu templo. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayude en la próxima semana que viene y también, Señor, nos acordamos de aquellos hermanos que no están aquí por miedo y por temor, que tú los guardes y tú los cuides, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.